Bienvenidas y bienvenidos. Llegó a Sala Superior una petición para revisar la elección de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Veamos qué resolvió en las sentencias a debate. Agradecemos la presencia en este estudio de nuestros invitados, el doctor Víctor Alarcón Holguín, quien es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Bienvenido. Gracias, como siempre. Y tenemos también la presencia de Salvador González Bárcena, quien es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del presidente Felipe Fuentes Barrera. Bienvenido. Muy buen día. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta dinámica, con esta peculiar sentencia. Si nos regalas una síntesis del asunto. Claro que sí, José Ramón. Víctor, amable auditorio, el asunto que hoy vamos a comentar se encuentra relacionado con el proceso de designación de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En específico, diversas senadoras y senadores del Congreso de la Unión acudieron ante la Sala Superior impugnando principalmente esta designación y los vicios que se suscitaron dentro del procedimiento que llevó a ella. En específico, de lo que se quejan es del conteo de los votos que fueron necesarios para reunir las 2/3 partes y con ello posibilitar la designación de esta titular. Pues en esta inconformidad, lo que hicieron al seno del propio órgano parlamentario fue presentar una moción que ellos denominaron un recurso innominado, en el cual le solicitaron tanto a la mesa directiva como a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República que diera cauce a un procedimiento innominado en el cual le dieran la oportunidad de poder presentar pruebas y se desahogaran para poder ellos acreditar, según su dicho, que existieron vicios dentro de este procedimiento. Es interesante porque recurrentemente dentro de estas sedes parlamentarias, ya sea pues, el Senado, la Cámara de Diputados, se dan una serie de procesos electorales, vamos a decirlo así, pero que no entran dentro pues, del ámbito formal. O sea, si materialmente sí es una elección, pero formalmente no es parte de la materia que revisa un tribunal electoral. Este es el caso, ¿no, Víctor? Sí, sin duda. Digamos, yo creo que el ejercicio que se presenta en esta sentencia es altamente pedagógico. Primero porque es una sentencia que tiene varios matices. O sea, primero un voto mayoritario, ¿no?, que se presenta, que obviamente apoya el desechamiento de esta petición, digamos, formulada por los señores y señoras senadoras que suscriben este juicio para la protección de derechos político-electorales. Y por el otro lado también encontramos posicionamientos como el voto concurrente del magistrado Indalfer Infante, pero también el voto aclaratorio del magistrado Felipe de la Mata. Entonces, en ese sentido, hay un espectro bastante interesante, digamos, de cómo podríamos dar un recorrido tanto primero de las condiciones en las que unos y otros, digamos, el voto minoritario que también se presenta también por los magistrados Yanino Tálora y Reyes Mondragón, en ese sentido tenemos entonces toda una gama de posturas. O sea, primero decir, ¿es competente o no es competente el tribunal para conocer de estos medios, ¿no? O sea, el voto mayoritario dice, no somos competentes, consideramos que no hay idoneidad ni ámbito de jurisdicción por nuestra parte. El voto minoritario dice que sí lo hay, o por lo menos interpretar o incidir precisamente en ver esta situación de por lo menos otorgar un medio de protección para que la actuación de los senadores que se consideran personas electas para que hagan debidamente su actuación, pues sí por lo menos se le dé entrada a esa revisión que implicaría, digamos, por lo menos una suerte de medida cautelar para que se revise y se vuelva entonces, en caso extremo, repetir la votación, ¿no? O por lo menos, si no, aclarar cuál sería el procedimiento para que estas designaciones, que por cierto están de alguna manera implicadas en la ley orgánica del Congreso de la Unión,
hay una sección que habla sobre los procesos de designación y eso también es un elemento interesante, es decir, distinguir entre una designación y una elección que viene de una naturaleza popular, que eso es lo que precisamente el voto mayoritario destaca, es decir, nosotros somos competentes para ver procedimientos de elección popular, de origen popular. Estos otros procedimientos, pues evidentemente ya escapan a la esfera en la que nosotros nos reconocemos y además la misma Suprema Corte con jurisprudencia en otros niveles, pues ha hecho ese esclarecimiento del carácter autónomo, del carácter soberano que los actos parlamentarios, o sea, que no son actos electorales, corresponderían, digamos, de suyo a este fenómeno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la confección de la resolución pues tiene que ser como dice Víctor, de que no se puede entrar, digamos, o dar una solución a este tipo de actos, ¿no? Sí, exactamente. Aquí, precisamente, el criterio de la mayoría de los magistrados, de las magistradas y los magistrados de esta sala superior, pues lo que determinó fue el desechamiento de plano del medio de impugnación. Esto es, no se analizaron los méritos tal cual de la impugnación, pero esto, ¿a qué se debe, no? En principio debemos tomar en consideración que, pues, todos, como lo dice el artículo 1 de la Constitución, pues existe un deber de todas las autoridades del país de proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos, pero esto siempre dentro del ámbito de su competencia. Entonces aquí surge la pregunta en este asunto es, ¿la Sala Superior tiene competencia para conocer del procedimiento, los vicios que se hubieran dado dentro del procedimiento de designación de una autoridad que no tiene una naturaleza o sus actos tienen una naturaleza que incidan de manera directa o indirecta en la materia electoral? Esa principalmente es nuestra interrogante, el núcleo que va a definir esta decisión. Entonces, para empezar ¿y qué se encuentra dentro de la materia electoral? ¿Qué es lo que podemos definir nosotros que pudiera encontrarse inmerso dentro de la materia para poder determinar si la Sala Superior tiene competencia o no para conocer de esos actos? Entonces, pues bueno, hay bastante doctrina, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Sala Superior, en donde se analizan las incidencias directa o indirecta de un acto que puede tener dentro de la materia electoral. En sí, una de las guías principales para poder dilucidar este punto es si se encuentra relacionado primero, como bien lo decía Víctor, con un proceso comicial, ¿no? Como pudiera ser cuestiones, vamos a decirlo así, normas relativas al financiamiento, que rigen los procesos electorales, o también la forma en que la ciudadanía va a tener una participación, como pudiera ser también en el caso de ciertas consultas ciudadanas. Pero bueno, el cauce que se le tienen que dar a las impugnaciones que se encuentren relacionadas con la materia electoral, pues como bien sabemos hay dos principales vías. Una es la abstracta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de control de leyes y otro es el ámbito concreto del cual es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esta es la palabra clave, la competencia, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que existe sistema de medios de impugnación que se encuentra delimitado expresamente en la Constitución, en el artículo 41 de manera general y ya en el 99 de manera específica, pues nos encontramos que hay diversos medios al caso concreto, que ese es el supuesto que se analiza en la sentencia, pues en el cual se pueden conocer de estas impugnaciones a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el que esencialmente pues se pueden ventilar todas aquellas reclamos que versen en relación pues con derechos político-electorales como es el de asociación, el de afiliación, también el de integrar las autoridades electorales de las entidades federativas, y los que son clave también en este asunto es los de votar y ser votado, porque precisamente con el carácter con el que acuden las senadoras y los senadores ante la Sala Superior es en el ejercicio de este derecho a ser votado en una vertiente que ya ha hecho expansiva la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la relativa al ejercicio del cargo. Claro. Y aquí lo que vamos a ver también es la modalidad que tiene esta protección ampliada, porque no todo ejercicio de un cargo público también se puede encontrar inmerso, puede tener efectos electorales para la procedencia de los medios de impugnación.
Ahora, nos va a agarrar el corte, pero quiero dejar planteado una cosa que es muy interesante, ¿no? Parece un asunto sencillo, pero la diversidad en las votaciones dentro de la sala superior da pie a pensar que hay más cosas detrás que debiéramos analizar. Y me parece que el punto está en esto que tú dices, ¿no? El Tribunal Electoral ha ampliado este derecho a votar y ser votado, y esto permite que eventualmente tengamos que dialogar con otras jurisdicciones donde no se es competente formalmente, pero por este principio de maximización de los derechos, pues hay que entrarle al estudio. Entonces, si les parece, volvemos después del corte a analizar esto. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues estamos analizando cómo es que la participación política pues lleva a muchos ámbitos en los que tenemos que elegir autoridades, y bueno, estos por la ley a veces no entran dentro de la competencia o jurisdicción del Tribunal Electoral, pero sí plantea pues una interesante coordinación, diría yo, ¿no? Y donde, como decía Víctor, también tiene que el Tribunal Electoral hacer una labor pedagógica pues para dar una especie de tips, ¿no? De explicaciones de, pues, sobre las generalidades de cualquier elección, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues por eso la votación no fue tan uniforme, ¿no? Como decías. Sí, pero digamos, yo creo que por eso creo que la sentencia por eso tiene un valor relevante, porque nos abre un espacio, ¿no? Primero porque todos los elementos, tanto el voto mayoritario, el voto minoritario, el voto aclaratorio, el voto concurrente, es decir, tuvimos 4 modalidades de manifestación, eso es poco usual en una sentencia, a pesar de que es una sentencia de desechamiento, pero tiene un gran aporte doctrinario. Es decir, en el sentido de poder empezar a hacer ese esclarecimiento. A mí en ese sentido recuperaría aquí el posicionamiento de aclaratorio del magistrado Felipe de la Mata, en el sentido de que él señala con mucha precisión, bueno, aquí y en este otro tipo de casos faltan los medios idóneos, es decir, él enfatiza mucho sobre la necesidad de hacer un esclarecimiento, es decir, hay un conjunto de factores de la justicia administrativa, porque esto caería más en el ámbito de un cargo de designación que obviamente entra dentro aunque es un organismo autónomo, entra dentro de un espacio de administración pública porque se está designando un funcionario, ¿no? O sea, a la mera hora, en realidad, la elección nos lleva a un funcionario que tendrá que ejercer dentro de esta situación, y por lo tanto la cuestión es de que, como se ha dicho muchas veces, en los organismos autónomos, digamos, aunque fue un gran avance dentro de la conformación del Estado mexicano, ir integrando estos otros espacios constitucionales, el hecho es de que no se ha normado adecuadamente para poder resolver, por ejemplo, designaciones precisamente de comités, de comisiones, de institutos, ¿no? O comisiones, ¿no? Como sería en este caso, de consejos consultivos, es decir, toda una gama de espacios donde el Poder Legislativo tiene una injerencia que, claro, utiliza procedimientos incluso también muy diversos. Votan por cédula, votan a veces por de manera así, de manera manifiesta, alzada, etcétera. Entonces, lo que atiende, digamos, en este caso, el voto aclaratorio del magistrado Felipe de la Mata es llamar la atención hacia este campo de la justicia administrativa que de alguna manera quedó o ha quedado en el aire.
Es decir, creo que ahí es donde habría una gran necesidad, ¿no?, que el propio poder, ¿no?, el constituyente permanente, tenga que poner atención y como yo lo mencionaba en el segmento anterior, poder esclarecer procedimientos mucho más explícitos en la propia ley orgánica y en los ámbitos de competencia que cada una de las dos cámaras tenga en sus respectivos reglamentos, para atender precisamente de manera más uniforme estos elementos y también proveer los mecanismos que precisamente la sentencia se tuvo que, y ese es el voto minoritario, dicen, bueno, pues es que por lo menos debemos garantizar que estos mecanismos sean, aun cuando se tengan que resolver, debido proceso, ¿no? Debido proceso, todo eso, den un mínimo de certeza de que efectivamente el procedimiento, si bien se desechó, reconsiderar, se agotó ahí y obviamente no se puede ir más allá de ese punto porque no hay otro medio para que el finalmente, salvo que los propios legisladores, pues entonces sí ya escalen el procedimiento y llevarlo a la Suprema Corte. Entonces, que eso es lo que finalmente de alguna manera pasa o va a pasar y en ese sentido creo que ahí es donde está un gran área de oportunidad reflexiva para poder, digamos, entrarle de lleno, pues no solamente este asunto, sino realmente a una gama ya muy amplia de situaciones en donde realmente hemos tenido un poco más de suerte que no se hayan escalado hasta estos ámbitos, hasta estos niveles. Salvador, y esa es la complejidad de esta sentencia, ¿no? Poner, digamos, en sintonía todas estas voluntades, ¿no? Así es. Aquí principalmente lo que llamaría la atención es esta, a ver, si la Sala Superior ya ha maximizado o ha potenciado el derecho a ser votado en su vertiente de desempeño del cargo y precisamente las senadoras y los senadores acuden con nosotros para decir que hay un impedimento para que ellos puedan desplegar todas sus atribuciones en su más amplia expresión y que eso se vio reflejado en ciertos vicios que ellos dicen sucedieron dentro del procedimiento, ¿por qué no entra eso en la materia electoral, ¿no? Ese ejercicio del cargo? Al final, lo que sirve mucho de guía es poder desentrañar cuál es la naturaleza de la autoridad responsable y también la naturaleza propia del acto impugnado, ¿no? Tenemos que la naturaleza de la autoridad, pues obviamente es una autoridad que es formalmente legislativa, ¿no? Y en el caso de la naturaleza del acto, es un procedimiento de designación que se encuentra inmerso dentro del derecho parlamentario, ¿no? Y aquí viene otra pregunta, ¿no? ¿Y qué podemos encontrar dentro del propio derecho parlamentario? Pues muy sencillo, todos los procesos internos de organización y de despliegue de atribuciones de quienes integran al propio Parlamento para la emisión de sus actos. Entonces, aquí en este caso, ¿cómo se despliegan y cómo se ven reflejados? Se ven reflejados en la elección de una autoridad de carácter administrativo, que la propia Constitución en el artículo 102, apartado B, establece que no va a tener ninguna incidencia en relación con dos materias, la jurisdiccional y la electoral. Entonces, cuando ya analizamos, si bien se viene al amparo aparente de un derecho político electoral de ser votado en su vertiente de desempeño del cargo, pues hay que atender a la naturaleza también del acto que es impugnado, que en este caso, como lo vemos, escapa de la naturaleza eminentemente electoral para fijarse en una de carácter parlamentario para elegir a una autoridad que no va a tener una incidencia directa o indirecta dentro de la propia materia electoral. Entonces, aquí viene otra pregunta interesante, es ¿qué hubiera pasado si la Sala Superior analizara de manera desvinculada los actos del procedimiento de la elección prácticamente de una autoridad de carácter administrativo? Pues entonces la Sala Superior tendría competencia para conocer de todos aquellos procesos. Sí, de designaciones. De designación. Imaginémonos entonces el proceso de designación, por ejemplo, de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las autoridades estamos solamente llamadas ¿a qué? A actuar dentro del ámbito de competencias que expresamente nos establece la Constitución. Público, ¿no? Así es, y el respeto de qué, de las competencias también de las otras autoridades. Y rogarse ese tipo de competencias, al menos en criterio de la mayoría de los magistrados, pues ya implicaría un despliegue de facultades que iría más allá del propio diseño constitucional del sistema de medios de impugnación en la materia. Lo que veo muy interesante aquí, que parece que será pues, el derecho futuro, como decimos, o sea que este
viejo principio, la división de poderes, pues ya no es tan tajante, ¿no? O sea, es decir, que sí hay una coordinación y que finalmente, pues también, si bien no es el ámbito de competencia, pues sí hay como el análisis, la ayuda, el apoyo de decir, oye, Senado, pues revisa qué pasó ahí adentro, mejora tus procesos, como bien decías tú tienes muchos procesos de designación, quizá estandarízalos, haz un reglamento, no sé, o sea, en ese sentido. Si me regalaran como una conclusión final, empiezo contigo. Bueno, desde luego, yo creo que esta sentencia, como lo hemos estado señalando, marca un hito de frontera, ¿no? Por un lado, me parece a mí que abre una reflexión muy importante para visualizar incluso algunas viejas ideas de lo que dicen, bueno, pues todo lo que tienes por ahí suelto, agruparlo de una manera, reorganizarlo, es decir, abre mucho incluso para que estos procesos de designación de corte muy amplio puedan incluso recuperar la vieja idea de una sala especializada, ¿no? Y Tribunal Constitucional, que muchos decían puede caer en esos ámbitos, resolver muchos de estos temas. Otros, pues obviamente marcan la preocupación, digamos, de visualizar que esto, precisamente la actuación correcta que tuvo el tribunal, es para poder delimitar que en muchos casos, por ejemplo, si se hubiera admitido, pues de repente también podemos tener la tentación de incorporar elecciones de sindicatos, elecciones de juntas vecinales, o sea, de condóminos, entonces perderíamos un poco la verdadera división y sustancia que deben tener estos ámbitos competenciales. Entonces, pero desde luego creo que esto sería, digamos, lo más relevante de cómo esta sentencia trata de esclarecer con toda precisión qué es lo electoral, dónde cae lo electoral y en qué medida entonces los cuerpos que tienen alguna responsabilidad de utilizar un procedimiento o un mecanismo para la designación o para la elección, digamos, de un funcionario, deben entonces atender con mucha precisión, dar de todos modos las debidas garantías, dar el debido procedimiento para que esto entonces no tenga que verse forzado a utilizar o agotar cualquier tipo de medio que consideren que esté a su disposición, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Víctor. Salvador. En este caso, seguridad jurídica, certeza y respeto del despliegue de las facultades de las autoridades que conforman el Estado mexicano es principalmente, pues vamos a decirlo, los principios que deben regir la actuación de las autoridades en la materia electoral y sobre todo cuando se trata de dirimir conflictos en el despliegue de estas facultades de carácter soberano, ¿no? Lo que queda claro es que el diseño constitucional pues dice, o sea, ahora sí que está construyendo todos los días a partir de las sentencias, de las decisiones, de los incluso dictámenes, de los actos administrativos, y todo esto conforma pues un corpus, ¿no? que día a día va adquiriendo pues mayor precisión en los ámbitos competenciales, ¿no? Sí, solamente una pequeña acotación para que no se dé la sensación de que quedaron completamente inauditos o inauditas las senadoras y los senadores que vinieron con nosotros, porque al final ellos también tuvieron los mecanismos internos para someter una moción a la propia mesa directiva del Senado de la República y luego esta moción también fue votada por el Pleno del propio Senado. Entonces, sí hubo un cauce. Hubo como en una principio, segunda exactamente, instancia. así es, hubo un cauce, el cual al final fue desestimado por el propio medio parlamentario, que fue la mayoría de las senadoras y los senadores que estaban presentes en la sesión. La cuestión aquí era si además de ese cauce, pues procedía a la vía jurisdiccional, lo cual en el caso, como ya hemos comentado ampliamente, no es posible, ¿no? Pues yo les agradezco mucho su tiempo, sus reflexiones, espero contar con ellas de nueva cuenta en algún programa. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, José Ramón. Víctor. Gracias. Un gusto. Igual. Pues fue un placer estar aquí comentando esta sentencia tan interesante que pues marca pautas de lo que será el derecho constitucional, el derecho electoral, quizá en un futuro. Yo soy José Ramón Narváez Hernández, esto es Las Sentencias a Debate, conoce más de tu derecho electoral.